Hey coders, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a aprender cómo utilizar a Angular 5 y Firebase, la base de datos en tiempo real. En este vídeo vamos a crear un CRUD, algo bastante sencillo en el que vamos a poder agregar una tarea, por ejemplo. Si agrego una tarea, lo vemos reflejada en la interfaz de Angular, pero a su vez también lo vemos en la base de datos, en el cual tenemos el título que hemos agregado y su opción de que aún no ha sido realizada esta tarea, es por eso que está en falso. Si nosotros volvemos a la aplicación y lo actualizamos dando un clic en este icono, observa que también cambia el estado, cambiando tanto el icono como también el color del icono. Y esto lo vamos a ver ya que es un reflejo de la base de datos. No solamente eso, sino que también vamos a poder eliminarlos. Entonces, si damos un clic en este otro icono, me dice si estoy seguro de eliminarlo, le doy cancelar y puedo volver a ejecutar la acción y le digo que ahora sí lo quiero eliminar. Entonces de esta manera tenemos completado nuestras 4 operaciones básicas en Angular, como agregar datos, como empezar a actualizarlos, listarlos y también eliminarlos. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero en realidad yo te recomiendo que ya tengas una base en Angular, conociendo de qué van los servicios, de qué van los componentes. Voy a tratar de explicarlo todo lo más sencillo posible, pero este vídeo es para aquellas personas que ya tienen una idea y quieren empezar a crear una aplicación real en Angular. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar primero instalando el proyecto. Entonces voy a utilizar a Angular CLI. Voy a abrir un terminal y voy a decir ng-new y luego el nombre del proyecto. En este caso voy a llamarlo Angular 5-Firebase-app. Aunque en realidad tú puedes colocarle cualquier otro nombre que tú gustes. Entonces voy a dar un enter y a partir de aquí se va a generar todo un proyecto. Va a empezar a descargar archivos, empezar a descargar paquetes. Entonces, como esto puede tomar algunos minutos, pues voy a esperar a que esto termine de descargarse y ya luego continuamos. Muy bien, entonces ahora ya ha terminado de instalarse el proyecto. Si minimizamos nuestra terminal, observa que ahora tenemos una carpeta y vamos a abrirla con el editor de código. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code porque Visual Studio Code ya trae la integración con TypeScript. Entonces es bastante sencillo empezar un proyecto de Angular utilizando Visual Studio. Entonces aquí vamos a ver una carpeta src donde está todos los componentes, pero lo principal es instalar más dependencias. Es decir, voy a instalar otros paquetes que me van a ayudar a escribir el código. Un paquete que es necesario para poder trabajar con Angular y Firebase es un paquete llamado Firebase. Entonces, desde la misma terminal podemos entrar al proyecto o incluso el Visual Studio Code también trae su propio terminal. Si nosotros presionamos Ctrl+Shift+M, observa que aparece un terminal. Y de esta manera pues el terminal que abrimos en Visual Studio Code ya nos ubica dentro del proyecto, lo cual es bastante útil y bastante conveniente. Entonces vamos a decir lo siguiente aquí. Es lo mismo que el terminal anterior, solo que aquí vamos a decir npm install, ya que vamos a instalar a través de Node.js, vamos a instalar más paquetes, y los paquetes que voy a instalar es el módulo de Firebase, entonces lo voy a llamar Firebase. Aparte de Firebase, voy a instalar otro módulo llamado Angular Fire2. Este módulo Firebase es la integración de cómo poder instalar Firebase, pero Angular Fire2 es la integración de Firebase con Angular. Entonces de esta manera tan sencilla, dando un enter, lo que va a hacer ahora es instalar estos paquetes. Ahora algo importante, cuando nosotros tenemos nuestra aplicación de Angular y queremos conectarla con Firebase, tenemos que crear un archivo de configuración, en el cual vamos a establecer unas cuantas opciones que tenemos que utilizar para conectarnos a Firebase. Entonces, ¿dónde podemos colocar eso? Si vamos a src, tenemos una carpeta environments. Aquí adentro hay un archivo llamado environments.ts. Si vemos el contenido, observa que hay un JSON. Este JSON es para aquí adentro colocar las opciones que vamos a poder reutilizar en todo nuestro proyecto. Entonces aquí por ejemplo damos una coma y aparte de esta configuración que tiene por defecto vamos a escribir Firebase. Y aquí adentro, dentro de un objeto, vamos a colocar la configuración. Pero estos datos de aquí nos lo va a dar el propio servicio de Firebase. Entonces, mientras se instalan los módulos, vamos a ir a console.firebase.google. Y con una cuenta de Google, con una cuenta de Gmail, vas a poder tener un servicio gratuito. Entonces, es así de sencillo. Lo primero es ir a esta parte donde dice agregar proyecto. Cuando hemos dado un clic se nos va a abrir una ventana en la cual nos va a pedir el nombre de nuestro proyecto. Entonces vamos a decirle Angular o vamos a llamarlo base de datos Angular. Aunque puede tener cualquier nombre. Así que por ahora voy a llamarlo de esta manera. Colócale el nombre que tú gustes.
Luego hay que seleccionar un país o una región en donde tú te encuentres y una vez hayas seleccionado le das crear proyecto. Entonces cuando hemos creado un proyecto nos va a generar un panel de control que te lo voy a mostrar a continuación. Muy bien, como ves ahora tengo un recuadro en el cual me dice que ha creado el proyecto, le doy a continuar y una vez le doy a continuar observa que ahora estoy dentro del panel de control de Firebase. Entonces aquí nosotros podemos conectar a Firebase con aplicaciones de iOS, con aplicaciones de Android y con aplicaciones web. Entonces en este caso obviamente como Angular es un framework web pues vamos a utilizar la conexión a una aplicación web. Y observa que aquí está la configuración de Firebase. Entonces aquí nosotros, este objeto de aquí es el que vamos a reutilizar. Esto simplemente, entonces simplemente vamos a copiarlo. Y luego vamos a esa sección donde habíamos creado nuestra sección de Firebase y lo vamos a pegar. De esta manera ahora tenemos todas las configuraciones de Firebase para poder conectarnos de una manera bastante sencilla. Y recuerda que está dentro del archivo environments.ts. Entonces ya lo he guardado y ya puedo cerrarlo. A su vez también observa que ya el módulo de Firebase y Angular Fire 2 ya ha sido instalado. Entonces así de sencillo, ahora lo que tenemos que hacer es poder configurarlo. Vamos a tener que ir a app en app.module.ts y aquí vamos a importar los módulos principales para utilizar Firebase. Muy bien, entonces aquí debajo de todas estas importaciones que tenemos aquí, pues vamos a importar ahora a Firebase. Entonces vamos a agregar un pequeño comentario aquí que diga Firebase. Y como hemos instalado dos módulos, hemos instalado Angular Fire 2 y Firebase, vamos a tener que importar las configuraciones. Entonces vamos a decir, voy a importar algo desde el módulo llamado Angular Fire 2. Y dentro de este módulo vamos a importar específicamente un módulo llamado Angular Fire Module. Una vez hemos importado esto, lo vamos a colocar aquí en esta sección donde dice Imports. Vamos a colocar una coma y de así de sencillo ahora tenemos a Angular Fire Module. Pero este Angular Fire Module necesita ejecutar un método específicamente. Este método se llama initializeApp y recibe como argumento la configuración de Firebase, la configuración de la conexión. Recuerda que hace unos segundos hemos guardado un archivo llamado environments y aquí adentro está la opción Firebase y aquí está la configuración. Entonces tan solo tenemos que importarlo. Para importarlo vamos a hacer lo mismo, vamos a decir, aquí vamos a agregar un comentario y vamos a decirle que vamos a importar la configuración. Entonces vamos a decir environment config y aquí vamos a decir voy a importar algo desde y vamos a decir voy a tener que subir un nivel. Cuando subo un nivel puedo entrar a la carpeta environments y una vez entro a la carpeta environments quiero ese archivo llamado environment.ts y aquí adentro voy a importar específicamente esta parte que nosotros habíamos llamado environment. Entonces de esta manera estoy importando todo el objeto. Como estoy importando todo el objeto, pues luego puedo acceder a una propiedad de Firebase. Entonces voy a decir la configuración está en environment.firebase y así de sencillo ahora ya tenemos configurado Firebase. Pero en realidad esta es la conexión. Nosotros queremos de todos sus servicios de Firebase, porque Firebase tiene algunos servicios de autenticación, de base de datos. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver tan solo el servicio de base de datos, pues tenemos que decirle a Firebase que vamos a utilizar este servicio. Entonces vamos a decirle que quiero el servicio de base de datos. Entonces vamos a ir aquí, de nuevo aquí en las importaciones y vamos a decir, voy a importar algo desde, y en este caso vamos a importar de nuevo desde Angular Fire 2. Pero voy a colocar un slash y ahora quiero el servicio de database. Una vez he requerido el servicio de base de datos, pues luego voy a importar el módulo Angular Fire Database Module. Aquí, este módulo de aquí, al igual que hemos hecho con el anterior, pues vamos a colocarlo justo debajo. Entonces, después de la configuración de Firebase, vamos a colocar este módulo. Y así de sencillo, ahora ya tenemos la conexión de Firebase. Pero para continuar, vamos a guardarlo. Y ahora ya tenemos la conexión, voy a también a generar el proyecto o las carpetas de nuestro proyecto. Si nosotros vemos dentro de app, aquí tenemos el componente principal. Es decir, aquí está el HTML principal, el HTML que se va a mostrar. Pero yo voy a crear un componente separado. Entonces voy a ir a mi consola y voy a decir ng generate y quiero generar un componente. En realidad, para escribir todo esto de una manera más corta, vamos a decir ng gc. Es como decir ng generate component y luego pues voy a decirle el nombre del componente. En este caso yo quiero que el componente se llame todo. Pero este todo en realidad yo quiero que esté dentro de una carpeta llamada components. Entonces vamos a decir, colócalo dentro de una carpeta llamada components.
Entonces vamos a empezar generando los componentes utilizando el comando ng generate component y luego dentro de la carpeta components vamos a crear el componente todo. Si damos un enter, observa que dentro de la carpeta app se va a generar una carpeta nueva llamada components y adentro está esta carpeta llamada todo y adentro están los archivos típicos de HTML, CSS y TypeScript. Entonces, como ya tenemos nuestro componente creado, el segundo archivo que necesito crear es un servicio. Los servicios lo que me va a ayudar es para poder empezar a reutilizar código y que allí voy a escribir todos los métodos que voy a utilizar en Firebase. Entonces, para empezar, si nosotros vemos en app.module.ts, al momento de crear este componente llamado ToDoComponent, ya lo ha importado por nosotros y también algo importante es que ya lo ha agregado en esta sección llamada Declarations. Entonces aquí, al igual que hemos creado un componente, vamos a crear un servicio y el servicio lo vamos a crear también a través de ng, diremos de Angular Client. Entonces vamos a decir ng generate service, en este caso una S para decir que vamos a crear un servicio y el servicio se va a llamar todo. Pero como yo quiero tener una estructura algo ordenada, pues también vamos a crearlo dentro de una carpeta llamada services y adentro, cuando doy un enter, observa que al igual que la carpeta component se va a crear otra carpeta llamada services y adentro voy a tener el servicio llamado todo. Entonces si vemos adentro, aquí está el servicio llamado todo. Así de sencillo. Ahora lo que tengo que hacer es poder reutilizar ese servicio de aquí. Pero este servicio, si nosotros vamos a ir a app.module.ts, observa que a diferencia del componente, el servicio no ha sido importado. Entonces nosotros mismos tenemos que importarlo. Para hacer eso vamos a decir aquí arriba del componente, vamos a separarlo de hecho. Vamos a decir que aquí está importando los componentes. Vamos a escribirlo bien. Y aquí debajo voy a importar los servicios. Entonces voy a decir services. Muy bien, entonces así de sencillo. Aquí adentro voy a decir, voy a importar algo desde la carpeta llamada services. Bueno, services. Y adentro voy a importar ese archivo llamado todo.service. Y ese archivo todo.service lo que está haciendo es proveerme de una clase llamada todoService. Entonces es lo que voy a importar, todoService. Y una vez lo importado, pues lo que voy a hacer es agregarlo aquí en esta sección donde dice providers. Entonces aquí voy a decir todoService. Entonces ahora ya puedo empezar a utilizar este servicio en cualquier parte de mi aplicación. Vamos a guardarlo. Y finalmente vamos a agregar unos cuantos estilos. Los estilos que vamos a agregar son en realidad dos bibliotecas de CSS. Y en realidad una biblioteca es de CSS, la otra de JavaScript. Una es Bootstrap y la otra es FontAwesome. Entonces para agregarlas tenemos dos opciones. Una, agregarla a través de la npm, a través del mismo terminal. O también lo que podemos hacer es buscarlo simplemente. Entonces podemos ir a getbootstrap.com. Y si vamos a get started, vamos a ver una simple CDN. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Y al copiar este CSS, esta CDN, lo copiamos y vamos a nuestra sección de app. En este index.html vamos a pegarlo aquí debajo del href. Entonces aquí ya tenemos Bootstrap y ahora vamos a ir a FontAwesome. Entonces vamos a decir fontawesome.com y allí vamos a importar también a través de una CDN. Vamos a ir también a su sección get started. Y a partir de aquí nosotros vamos a poder obtener también una CDN. Entonces vamos a utilizar la versión 5. Vamos a copiar esta línea de código, que es un script de JavaScript, y lo vamos a pegar justo debajo de Bootstrap. Entonces así de sencillo, ahora ya tengo Bootstrap y FontAwesome en mi proyecto. Vamos a guardarlo. Y por ahora vamos a decir ng serve. Y lo que va a hacer en este caso va a ser que ya no va a importar o ya no va a descargar los archivos, sino que vamos a traerlos simplemente con una conexión de internet y de esta manera también es mucho más simple. Lo cerramos y al igual que si nosotros no vamos a tener ningún error aquí, entonces no vamos a ver ningún error y toda la aplicación se va a mostrar por defecto, solo que con algunos estilos cambiados. Entonces mientras eso se está generando, vamos a ver qué aplicación nos está mostrando cuando termina de hacer todo este trabajo. Muy bien, entonces ahora ya terminado de compilarse nuestro proyecto, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ir al localhost 4200, que es el servidor por defecto que nos da Angular. Y si vemos, nuestra aplicación luce ligeramente distinta, porque ahora tenemos los estilos de Bootstrap 4 y también tenemos la biblioteca de FontAwesome. Entonces ahora ya podemos empezar a estilizarlo.
Entonces vamos a ir eliminando esta plantilla de aquí, vamos a cambiarla. Ya podemos cerrar app.module.ts, vamos a ir a app.component.html. Y aquí vamos a empezar agregando una navegación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una etiqueta nav y dentro de la etiqueta nav vamos a agregar unas clases de Bootstrap. Que por ejemplo vamos a decirle que vamos a agregar la clase navbar para agregar una navegación y luego el color de la navegación, que va a ser oscuro. Pero específicamente yo quiero que el color, por ejemplo, sea de un color azul. Entonces vamos a decir BG Warning. Bueno, de hecho es un color amarillo. Entonces vamos a guardarlo, pero aquí adentro de la navegación vamos a agregar el contenido para ver algo. Entonces vamos a agregar una etiqueta A. Y la etiqueta A por ahora no nos va a redireccionar a ningún lado, excepto a la aplicación inicial. Y luego en la clase vamos a decirle que le coloque la clase navbar-brand. Ya que aquí vamos a colocarle el nombre de la aplicación. Entonces dentro de aquí vamos a decirle Angular y Firebase. Vamos a decirle Angular 5 y Firebase. Entonces de esta manera tan sencilla ya tengo digamos mi navegación. Entonces vamos a guardarlo. Y si todo esto se compila y vamos a nuestra aplicación, vamos a ver una navegación de color amarillo. Y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestra navegación hecha con Bootstrap. Vamos a ir agregando también el contenido. En realidad todo el contenido lo voy a eliminar, todo el contenido que viene por defecto. Tan solo me voy a quedar con la imagen. Entonces vamos a cortar la imagen que tenemos de Angular. Y vamos a eliminar el resto. Vamos a quedarnos tan solo con la navegación y la imagen. Pero aquí debajo de la navegación yo quiero tener un contenido que esté algo centrado. Y para eso voy a utilizar un div con la clase container. Entonces vamos a decir container para que esté centrado. Y dentro del contenedor vamos a agregar una fila de Bootstrap. Entonces vamos a decir class row. Y una vez ya tengo la fila puedo dividirla en columnas. Entonces voy a decirle que voy a dividir en una columna de 6. Y que también yo quiero que el texto esté centrado. Entonces vamos a decir text center. Entonces ahora tengo un div con una columna de 6 y un texto centrado. Y en realidad voy a repetir esto para la segunda columna. Ya que son columnas de 2 en Bootstrap, voy a tener dos, dividida la pantalla en el que el primero voy a colocar por ejemplo un pequeño formulario o un título en realidad, nada importante. Entonces esta columna de aquí vamos a ocuparla de la siguiente manera. Vamos a decir que aquí voy a crear un div y voy a crear con una clase cart. Y esta clase cart va a tener un margen top de 4 para que tenga un espaciado hacia arriba y no esté junto a la navegación. Y adentro vamos a agregarle la clase a otro div llamada cart body. Adentro del cart body vamos a agregar el contenido, un h3 que diga por ejemplo el título de nuestra tarjeta. Entonces vamos a decirle agrega un nuevo to do, agrega una nueva tarea. Y para que esto se resalte y tenga relación con la tarjeta vamos a decir class cart title. Luego de colocarle el título vamos a colocarle la imagen que teníamos de Angular. Entonces si nosotros vemos por aquí tenemos la imagen de Angular que habíamos cortado. Vamos a colocarla debajo del título. Guardamos. Y si todo ha salido bien pues vamos a ver una tarjeta de color blanco. Y aquí lo tenemos. Tan solo es un título con Angular. Con el logo de Angular. Entonces aquí en realidad es donde va a ir el otro componente. Pero como yo quiero que el otro componente también vaya dentro de una tarjeta, vamos a decir div class cart. Y vamos a también agregarle un margen top de 4. Y aquí adentro vamos a agregarle una clase llamada cartBody. Debajo de la clase cartBody vamos a colocar el componente. Entonces, si nosotros vamos al componente que hemos creado, al componente todo, y vamos a su TypeScript, observa que aquí nos dice el selector que se llama app-todo. Entonces vamos a colocarlo aquí debajo, app-todo. App-todo. Entonces de esta manera ya tenemos el componente. Guardamos. Y prácticamente tendríamos que ver ese mensaje de to do works. Esto significa que el otro componente ya está en otra tarjeta por aparte. Entonces aquí es donde vamos a crear nuestra aplicación to do. Pero en realidad vamos a agregar también un fondo. Y para eso podemos utilizar un servicio llamado CSS o UI Gradients. Y si nosotros buscamos esto, vamos a ver uigradients.com. Y es un sitio en el cual nosotros vamos a poder obtener un fondo. Entonces, ustedes escojan el que gusten. Hay una enorme cantidad de estilos para escoger. Yo voy a escoger, por ejemplo, este de aquí. Vamos a copiarlo. Yo quiero obtener el CSS, entonces le doy aquí donde dice Get CSS. Y aquí está todo el código de CSS. Entonces yo le doy clic aquí. Ya está copiado. Para colocarlo como fondo vamos a ir a nuestro archivo llamado style, que es el archivo general. Vamos a buscarlo por aquí dentro de app. Bueno, fuera de app, styles.css. Entonces aquí tan solo voy a decirle que el body
va a tener ese color, entonces lo pego. Y así de sencillo, pues ahora el body tiene ese color que hemos seleccionado. Y si nosotros guardamos y vamos a nuestra aplicación, bueno, vamos a ir de nuevo a localhost 4200. Y si vamos ahora a nuestro localhost 4200, observa que ahora todo el color de nuestra aplicación de fondo ha cambiado. Entonces, así de sencillo ya tenemos nuestra inicio de aplicación. Ahora vamos a enfocarnos en el componente que tenemos que agregar a la funcionalidad de Firebase. Muy bien, entonces para empezar lo que voy a hacer es ir a mi archivo de servicios dentro de app. Y aquí he creado en una carpeta services mi archivo de servicios. Este archivo de servicios será el encargado de tener todos los métodos en el cual yo voy a poder agregar, por ejemplo, los métodos de cómo agregar una tarea, cómo eliminarla, cómo actualizarla, etc. Entonces aquí es donde nosotros podemos interactuar con Firebase y luego reutilizar este método en cualquier componente. Entonces vamos a primero a definir los métodos que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a crear un método para obtener todas las tareas. Le voy a decir obtén la lista de tareas, getToDoList. Y como es un método, pues luego vamos a tener que escribir funcionalidad aquí adentro. También voy a empezar a escribir también otros métodos que me va a permitir agregar la tarea y vamos a llamarle addToDo. Y al igual que como es el otro método anterior, pues también vamos a tener que agregar funcionalidad. Y también vamos a tener un método para actualizar, entonces vamos a decir updateToDo. Y finalmente un método para eliminar, entonces vamos a decir delete o removeToDo. Y de esta manera tan sencilla ahora ya tenemos todos los métodos que vamos a tener que crear. Primero, importante es tener la configuración de Firebase y de cómo nos vamos a conectar. Entonces vamos a decir aquí, voy a importar algo desde el módulo que hemos instalado previamente, que se llama Angular Fire 2, específicamente la base de datos, database. Entonces desde aquí yo voy a importar dos módulos. El primero se llama Angular Fire Database y el segundo también viene del mismo módulo, se llama Angular Fire List. Entonces de esta manera yo ahora puedo reutilizar esto en mi servicio. Entonces lo primero voy a crear una lista de tareas que voy a tener que importar. Entonces voy a decir to-do list y ese to-do list es del tipo de Angular Fire List. Entonces vamos a decir Angular Fire List. Y aquí vamos a decirle que las tareas es de tipo any, ya que no he creado ningún modelo, porque es bastante sencillo las tareas, entonces no necesito necesariamente crear un modelo. Pero si tú quieres, puedes crear un modelo y asignarlo aquí en lugar de any. Muy bien, entonces, aparte de esto, vamos a tener que en el constructor definir la configuración de la conexión. Entonces vamos a decir lo siguiente, private, y aquí adentro vamos a decir HTTP, bueno, vamos a decir Firebase, y Firebase debe, vamos a darle el nombre a a esta palabra clave le vamos a dar el nombre de que esa es la conexión. Pero vamos a tener que decirle que viene desde Angular Fire Database. Entonces vamos a decir Angular Fire Database. Y así de sencillo, ahora yo ya puedo reutilizar todos los métodos de Firebase dentro de estos métodos que he creado. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir this.todolist, que es el arreglo de tareas que el cual yo voy a poder almacenar los datos, va a ser igual a this.firebase.db, y aquí por ejemplo yo voy a poder obtener todos los datos que tenga de mi base de datos de Firebase, que por el momento aún no he creado absolutamente nada, pero nosotros por ejemplo tenemos que obtener todos los datos. Entonces para eso vamos a obtener a través de un método llamado list. Este método list lo que va a hacer es devolverme todos los datos que tenga, pero yo tengo que decirle qué campos quiero obtener. Entonces mis tareas van a tener los títulos. Entonces yo le voy a decir quiero obtener todos los títulos. Y luego una vez lo obtenga, pues lo tengo que devolver para que mis otros componentes lo puedan reutilizar. Entonces yo voy a decir return this.todolist. Y al igual que como este se encarga de obtener todas las tareas, pues aquí este addToDo se va a encargar de agregarlas. Entonces vamos a decir this.todolist, el arreglo, voy a insertarle un nuevo dato. Entonces le digo push y aquí le voy a insertar un objeto. Este objeto es una tarea, entonces este objeto que le estoy asignando es una tarea. Entonces aquí le voy a asignar todos los datos que va a poder almacenar. Por ejemplo, todas las tareas tendrán un título y el título va a venir específicamente del parámetro que le inserten a este método. Entonces le van a tener que insertar un título y va a ser de tipo string. Entonces vamos a decirle string. Y ese es el dato que voy a asignarle, title, es el dato que le voy a asignar a esta propiedad title. Además del título, todas las tareas también tendrán otra propiedad que se llama isChecked. De esa manera pues voy a ver si las tareas ya están hechas o aún faltan por hacer. Entonces vamos a decirle que es de tipo booleano. Entonces vamos a decir false.
Así de sencillo. Ahora cada vez que yo inserte una nueva tarea, por defecto lo va a colocar en falso y le va a colocar el título que yo le esté dando a esa nueva tarea. Muy bien, entonces así de sencillo ya tenemos nuestra manera de agregar tareas. Vamos a ver cómo la actualizamos. Cuando queremos actualizar una tarea, primero tenemos que encontrarla y ya luego que la queremos encontrar, la vamos a actualizar. Específicamente, este update_to_do se encarga de actualizar tan solo esta propiedad llamada isChecked, ya que una tarea va a cambiar de verdadero a falso, es decir, si ya está hecha o aún no está hecha, pues voy a tener que actualizar esta propiedad de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decirle this.todolist y aquí voy a decirle que voy a actualizar un dato, voy a decir update, pero para actualizarlo lo tienen que encontrar. Entonces, como él tiene que recibir la clave o la llave de cada tarea, es decir, cada llave o cada tarea tiene un identificador único, es decir, cada tarea, cada dato tiene un identificador único, entonces yo le tengo que dar ese ID. Entonces voy a decirle que como parámetro de mi método necesita esa clave de cuál es la tarea. Y esta clave es de tipo string. Y le he colocado un $, tan solo para anotar esa simple convención de cómo definimos una variable. Luego también voy, aparte del ID, también voy a necesitar, por ejemplo, qué es lo que voy a cambiar. Si le voy a pasar true, si le voy a pasar false. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir flag. Y le voy a pasar el parámetro de tipo booleano, ya que este flag puede ser true, puede ser false. Y es lo que le voy a asignar a esta propiedad isChecked para cambiarle. Entonces, en el update, lo único que le voy a pasar es la clave. Y luego le voy a decir, esta propiedad llamada isChecked, le vas a asignar lo que me esté pasando como flag. Entonces vamos a decir flag. Así de sencillo. Ahora cuando yo actualice o ejecute este método, lo que voy a hacer es poder recibir el true o el false y voy a poder actualizarlo. Finalmente vamos a removerlo o eliminar una tarea. Para eliminarla tan solo necesito la llave, entonces, o el identificador. Entonces le digo que necesito la clave o el ID de esa tarea. Entonces voy a decir this.todolist.remove y aquí le voy a decir que le voy a pasar el ID que tiene que eliminar. Y así de sencillo ya va a eliminar una tarea. Entonces, de esta manera tan sencilla ya tenemos nuestros 4 métodos del CRUD que vamos a poder reutilizar en nuestro componente de tareas. Al menos ahora ya tenemos el servicio creado. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestro servicio, vamos a empezar a utilizarlos. Y para eso vamos a ir a Components y en nuestro componente de ToDo vamos a ir escribiendo nuestra interfaz primero. Entonces, dentro de este todo.component.html vamos a reemplazar esta etiqueta P y vamos a empezar utilizando las clases de Bootstrap para definir un input group. Entonces vamos a decir un div. Dentro de este div voy a crear una clase llamada input group. Y este input group, si ya lo has averiguado, pues se va a encargar de agregar tareas. Entonces vamos a decir aquí adentro, voy a colocar un input de tipo texto. Y voy a colocarle también unas clases para que luzca bien. Entonces vamos a decir form control. Una clase de Bootstrap. Y en realidad lo que vamos a tener que utilizar aquí, por ejemplo, es también un placeholder para decirle que agregue una tarea. Entonces vamos a decirle insert to do. Además de esto, voy a darle una especie de identificador a este input, una manera de poder reutilizarlo en mi interfaz. Entonces voy a darle una especie de nombre de variable. Entonces vamos a llamarlo item text o item title, por ejemplo. Título del ítem, el título de la tarea. Podría colocar el título del to-do, pero el título del ítem también funciona, entonces es prácticamente lo mismo. Recuerda que puedes darle cualquier otro nombre. Entonces, este item title, que es el título de la tarea, pues vamos ahora a intentar agregarlo. Y para eso vamos a crear un botón. Pero para que luzca bien, vamos a crearlo al lado de este input. Entonces vamos a crear un div. Y vamos a decir, voy a crear una clase llamada input group addon. Y aquí adentro, bueno, en este caso no se llama addon, sino se llama append. Y aquí adentro, pues, voy a crear un botón. Y este botón será el encargado de tener unas cuantas clases. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Y voy a decirle que la clase que va a tener es la clase btn de Bootstrap. Y vamos a agregarle un color transparente o delineado, un botón delineado. Entonces vamos a decir outline. Y luego el color, vamos a decirle secondary. Muy bien, aparte de la clase, en realidad yo voy a tener que ejecutar este botón. Entonces cuando dé un clic en este botón, yo quiero que se ejecute un método que aún no hemos creado dentro de nuestro todo.component.ts, que se va a llamar addToDo. Y cuando yo ejecute este método, necesito este input de aquí. Entonces este input tiene el valor itemTitle. Entonces así de sencillo le paso el nombre itemTitle. Y de esta manera voy a recibir todo el input.
Entonces, aparte de esto, yo voy a agregarle un icono a este botón para que luzca bien. Y a este icono voy a agregarle una clase de FontAwesome. Entonces voy a decir FontAwesome plus circle. Entonces de esta manera lo que estoy haciendo es agregarle un más dentro de un icono redondo. Entonces si guardamos y vamos a ver esto en nuestra aplicación de Angular Firebase, observa que ahora tengo una tarjeta y aquí está el input, y cuando yo dé un clic pues se va a ejecutar el método, pero aún no lo he creado. Entonces vamos a crearlo, vamos a ir a todo.component.ts, y así como tenemos el método engineInit del componente apenas lo hemos creado, vamos a agregar nuestro propio método que se llama addToDo. Entonces vamos a decir addToDo es un método que voy a crear, y aquí adentro pues voy a definir el servicio que había creado previamente, este servicio que me va a permitir poder reutilizar todos los métodos de agregar, eliminar tareas, actualizarlas, etc. Entonces vamos a decir, voy a importar ese servicio. Como lo tengo que importar y está dentro de otra carpeta, voy a decir, tengo que subir un nivel de todo, tengo que salir de components y luego puedo entrar a servicios. Entonces tengo que subir dos niveles. Subo un nivel, vuelvo a subir otro nivel y luego entro a servicios. Una vez entro a servicios, pues puedo importar todo.service. Entonces así de sencillo, ahora ya tengo el servicio, pero en realidad desde allí yo quiero ese todo service. Entonces como ahora ya tengo el servicio, ya puedo empezar a utilizarlo en mi clase o en mi componente. Entonces aquí en el constructor, para utilizarlo vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir private y vamos a darle un nombre. Voy a darle por ejemplo todo service, que es bastante común colocarle ese tipo de nombre igual, solo que la primera letra en minúscula. Y vamos a utilizar este todo service que hemos importado. Entonces así de sencillo, ahora yo ya puedo utilizar este servicio dentro de mi componente. Y específicamente este addToDo va a recibir un parámetro, porque recuerda que estamos pasándole este input. Entonces voy a decirle que va a recibir el título del ítem, el título de la tarea. Y cuando lo reciba, pues vamos a ejecutar desde el servicio el método de agregar tareas. Entonces vamos a decirle this.toDoService y vamos a ejecutar el método addToDo. Desde aquí vamos a pasarle ese item title. Y luego que estamos recibiendo ese item title, vamos a empezar a obtener algo. Entonces, en realidad, este item title es todo el input. Entonces, como es todo el input, yo no necesito pasarle el input. Yo necesito tan solo pasarle el valor que yo escriba dentro del input. Entonces, para hacer eso, aquí le digo itemTitle.value. Entonces, ahora sí, esto es el valor y no es el input. Entonces, de esta manera, como ya le estoy pasando el input, lo que puedo hacer luego es tan solo limpiar el valor de este input para que una vez agregue, pues se limpie y quede listo para insertar otro dato. Entonces voy a decirle itemTitle.value es igual a null. Si yo guardo y todo esto se vuelve a compilar, vamos a esperar a que esto se vuelva a regenerar en Firebase. Y por ejemplo ahora vamos a ejecutar una tarea o vamos a insertar una tarea. Por ejemplo, cenar. Y si yo doy un clic en el botón, debería ejecutar la tarea. Entonces parece que tengo un problema porque debería haberse limpiado. Entonces me dice que no puede leer la propiedad push de indefinido. El posible problema que tenemos aquí es que nosotros no hemos inicializado la base de datos. Entonces vamos a ir aquí donde dice Real Time Database. Vamos a comenzar. Y algo importante y que me he olvidado en realidad es que nosotros tenemos que ir a copias de seguridad y permitirle, bueno, en reglas en realidad, y permitirle poder escribir y leer los datos que tenemos en la base de datos. Entonces esto de aquí vamos a cambiarlo por true. Y lo de abajo también vamos a cambiarlo por true para poder leer y escribir. Y vamos a publicar. Y ahora sí, pues vamos a reiniciar nuestra base de datos. Vamos a refrescarlo. Vamos a tratar de disminuir un poco esta ventana para tenerlo al lado. Y vamos a empezar a agregar un dato. Por ejemplo, vamos a decir cenar, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y parece que ahora tengo el mismo problema. Entonces vamos a ver cuál es el lío. El problema principal que tenemos es que nosotros, si vamos a nuestro servicio, es que nosotros estamos tratando de agregarle a este this_to_do_service y aún no es un arreglo, porque no hemos obtenido nada. Entonces vamos a utilizar nuestro método para poder obtener algo y de esta manera poder poblarlo. De esta manera nosotros vamos a poder luego insertar datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. this.todoservice.getToDoList y aquí vamos a ejecutar el método y una vez hemos ejecutado este método vamos a ejecutar
un método específico de Firebase llamado Snapshots Changes. Y aquí vamos a empezar a obtener los datos. Entonces vamos a utilizar el subscribe y vamos a poder iterar cada dato que estoy recibiendo. Como yo quiero el ID, vamos a procesarlo. Entonces vamos a decir que cada tarea, cada ítem de las tareas, pues yo quiero, por ejemplo, asignarlo a un arreglo. Entonces voy a decirle que aquí arriba voy a crear un arreglo. Vamos a llamarlo ToDoListArray. Y este ToDoListArray vamos a darle del tipo any. Y vamos a decir que es un arreglo de cualquier tipo. Entonces, luego vamos a asignarle este ToDoListArray. Vamos a asignarle los ítems. Entonces vamos a primero inicializarlo. Y luego lo que voy a decir aquí es iterar cada ítem. Entonces voy a decir item.forEach. Y cada ítem voy a empezar a iterar sus elementos. Y cada elemento voy a poder empezar a revisar, por ejemplo, el ID. Entonces voy a tomar, por ejemplo, del elemento punto payload, que es el contenido del elemento, y voy a decirle toJSON para convertirlo a un JSON. Y este elemento por ahora lo voy a almacenar en una variable. Lo voy a llamar X, por ejemplo. Aquí adentro de este elemento voy a decir que yo quiero tan solo su clave, entonces su ID. Entonces voy a obtener el key. Y aquí voy a decirle que el elemento voy a obtenerlo desde element.key. Entonces de esta manera ahora he renombrado su element.key con $1. Recuerda que de esta manera nosotros voy a poder asignarle el ID a cada elemento. Entonces luego lo único que tengo que hacer es decirle this.toDoListArray.push. Y bueno, .push. Y lo que voy a hacer es insertarle al array que hemos creado este elemento X que ya hemos alterado. No solamente esto, sino que una vez hemos terminado con esto de aquí, vamos a poder insertar el ToDoListArray, vamos a poder ordenarlo. Entonces vamos a decirle this.toDoListArray. Voy a ordenarlo y para eso utilizamos el método sort. Pero aquí vamos a ordenarlo de manera utilizando los dos parámetros o utilizando el ítem que va adelante y el ítem que va detrás. Entonces vamos a colocarle A, B, que es bastante típico. Y por ejemplo aquí voy a decirle que retorne del elemento A su atributo isChecked. Vamos a escribirlo bien. Del elemento A su atributo isChecked. Si es menor, o en realidad restándole al atributo B isChecked. De esta manera voy a poder ordenar los elementos que están en true y los elementos que están en false, pues los dejo debajo. Si nosotros guardamos esto e intentamos guardar ahora sí los datos, vamos a ir a nuestra aplicación. Y en realidad nosotros esto de aquí tan solo se va a encargar de obtener los datos y poder mostrarlos o poder asignarlos a este ToDoListArray. Entonces, de esta manera, ahora sí, por ejemplo, si nosotros tratamos de insertar datos, por ejemplo, cenar, y guardamos, observa que se limpia. Pero ahora si vamos a nuestra base de datos y vamos a datos, observa que ahora dice títulos o titles y aquí adentro tenemos el ID. Y el ID tiene los atributos por defecto de false y el título que he asignado, que en este caso es cenar. Entonces ahora sí estamos pudiendo guardar datos porque apenas carga mi aplicación, crea un arreglo. Entonces luego este arreglo sí le voy a poder insertar los datos. Entonces de esta manera pues ya tenemos los datos para listar y para almacenar. Pero ¿qué pasa si quiero ver este arreglo de aquí en pantalla? Entonces para hacer eso vamos a tener que recorrer este arreglo. Pero por suerte ya Angular trae todo esto por defecto. Entonces vamos a ir a todo.component.html. Y aquí justo debajo del formulario vamos a crear una etiqueta UL. Esta etiqueta UL vamos a darle una clase de list group. Y luego vamos a agregarle un margen top de 4. Este list group es para listar ítems. Entonces aquí adentro vamos a crear un LI. Entonces vamos a crear un LI. Y cada LI será la descripción de mis tareas. Entonces aquí por ejemplo voy a decirle. Voy a agregarle la clase a este LI de list group item. Y yo quiero que cada vez que el cursor se posicione dentro de un ítem, quiero que se resalte un poco. Entonces vamos a decir de nuevo list group item. Y luego vamos a decirle -action. Y luego pues voy a decirle que yo quiero que todos los ítems estén uno debajo del otro y que todos ocupen lo mismo. Entonces para eso voy a utilizar flexbox. Entonces voy a decir display flex. Y vamos a decirle justified
content center. Bueno, en realidad no center, sino between. Entonces voy a agregarle este justify content between para poder tener un espaciado entre todos los textos e iconos que voy a colocar dentro de cada ítem. Ya lo vamos a ver. Y vamos a agregarle también una clase más llamada align items center. Entonces aquí adentro de este ítem es donde yo voy a poder recorrer todos los tareas una a una. Entonces para eso vamos a utilizar ng-for. Este ng-for será el encargado de recorrerlos. Entonces voy a decirle del to-do list array. Recuerda que el to-do list array es el que tiene todos los datos. Pues yo quiero recorrerlos uno a uno. Entonces voy a recorrer un to-do de todo. Es decir, voy a obtener una tarea de todo el arreglo. Y lo que voy a hacer con esa tarea es mostrarla. Entonces voy a decirle, quiero ver el todo.title. Entonces si yo guardo e intentamos ver nuestra aplicación, observa que ahora lo que vamos a obtener es la tarea que acabamos de insertar listada aquí. Y observa que esto es lo que me refería cuando quería colocar, por ejemplo, el cursor encima, se resalta un poco. Entonces de esta manera ahora ya tenemos nuestras tareas listadas. Pero yo quiero tener otro tipo de métodos para cada tarea, por ejemplo actualizarla o por ejemplo eliminarla. Y para eso vamos a crear unos cuantos spam con unos iconos. Vamos a crear un spam atrás, antes del texto. Y vamos a decir, voy a crear una etiqueta spam. Y esta etiqueta spam vamos a darle una clase. Entonces vamos a decirle que esta etiqueta spam tendrá la clase de... Por ejemplo, yo quiero que este icono de aquí, cada vez que yo lo posiciono, quiero que el cursor cambie a una manito. Entonces vamos a hacer que... Voy a crear una clase llamada cursor pointer o cursor hover. Vamos a ver. Vamos a ir a styles. .css y aquí vamos a decir cursor -hover. Es decir, cada vez que yo posicione el cursor, vamos a cambiarle el puntero simplemente, el pointer, o en realidad es cursor, y vamos a cambiarle a pointer. De esta manera va a cambiar a la mano cada vez que yo lo posicione en este span y vamos a utilizarlo. Entonces la clase tan solamente vamos a tener que colocarla tal cual. Entonces se llama cursor hover. Aparte de esta clase voy a agregarle, por ejemplo, cada vez que un usuario quiera hacer clic. Pero para eso vamos a colocarle un icono. Por ejemplo, vamos a agregarle de una vez el icono. Y el icono vamos a utilizar font awesome. Entonces voy a decirle, vamos a agregarle el icono de font awesome check circle. Entonces vamos a guardarlo. Y de esta manera tan sencilla, como ya hemos agregado los estilos, pues la tarea va a tener aquí este icono y nosotros observa que cada vez que me posiciono aparece el cursor en forma de puntero. En realidad yo no solamente quiero colocarla de esa manera, sino que aparte de esto, si por ejemplo hay tareas que están en verdadero o están en falso, yo quiero que muestre en rojo o en verde. Entonces para hacer eso vamos a tener que ir cambiando las clases. Pero nosotros vamos a tener que asignarles esas tareas. Entonces primero vamos a escribir el método de click. Es decir, cada vez que un usuario dé clic en este icono. Y cuando dé un clic yo quiero que ejecute un método llamado updateToDo, que aún no lo hemos creado dentro de nuestro componente TS, pero que cuando lo haga voy a pasarle un dato. Específicamente del todo que hemos recorrido, quiero tan solo su clave. Entonces su clave tiene $key. De esta manera es como yo voy a poder obtener el ID de esa tarea. Además de esto también quiero... De la misma tarea, quiero, digamos, cambiarle el checked. Entonces vamos a decirle que voy a pasarle el isChecked aquí. Entonces de esta manera, pues yo lo voy a pasar. Bueno, de hecho aquí lo he escrito mal. isChecked. Muy bien. Entonces de esta manera yo es como le voy a poder pasar el dato que quiero actualizar. Y a su vez el ID o el ID de esa tarea que específicamente quiero actualizar. Entonces de esta manera vamos a guardarlo, vamos a ir a todo.component.ts y así como tenemos app_todo vamos a agregar un updateToDo. Y dentro de este updateToDo vamos a tener que recibir dos parámetros. Uno es la clave y otro es el isChecked. Entonces aquí dentro vamos a poder reutilizar desde el servicio que habíamos creado desde this.todoservice.updateToDo y aquí adentro le vamos a pasar los datos. Bueno, vamos a pasarle los datos que ya hemos obtenido desde el método. Entonces, lo primero es pasarle la clave. Entonces voy a pasarle la clave.
Y en realidad la clave es de un tipo string. Entonces vamos a colocarle aquí su tipo, que es de tipo string. Y el isChecked es de tipo boolean. Entonces le voy a pasar la clave y le voy a pasar lo contrario del isChecked, ya que quiero actualizarlo. Entonces voy a guardarlo y una vez lo actualice, pues así de sencillo, pues ya vamos a poder verlo reflejado. Entonces vamos a guardarlo. Y observa que antes de cambiar el dato, si vamos a nuestra base de datos, observa que por defecto la primera tarea es en falso, porque así la habíamos guardado. Pero cuando yo presione clic en este botón o este icono de aquí, y voy a mi base de datos, observa que ahora ha cambiado a true. De nuevo, si yo presiono ese mismo icono y voy a la base de datos, ahora está en false. Entonces en realidad esto yo quisiera que se refleje en mi interfaz, que cuando esté en verdadero esté en verde y que cuando esté en falso pues esté en rojo o que se quede con este color gris. Entonces para hacer eso, por suerte Angular también nos provee de una manera de poder cambiarle esto dinámicamente. Entonces nosotros por ejemplo vamos a poder decirle class, voy a agregarle una clase llamada TextSuccess. Esta es una clase de Bootstrap. Este es como decirle, Angular, quiero agregar una clase TextSuccess, pero esta clase la voy a agregar solo dependiendo de algo. Lo que va a depender es del todo isChecked. Es decir, si el todo isChecked es true, pues entonces le va a agregar la clase TextSuccess. Si el todo isChecked es false, pues le va a agregar la clase, no le va a agregar la clase, entonces así de sencillo se va a ver del mismo color. Entonces vamos a guardarlo. Y si queremos ver esto en nuestra pantalla, vamos a ver nuestra tarea y si yo doy un clic, observa que ahora ha cambiado a verde. Y esto refleja lo mismo en la base de datos, ya que en la base de datos está en true. Pero en realidad aparte de esto sería que también pudiera cambiar el icono. Es decir, que cuando esté en verdadero cambie el icono a otro. Entonces para hacer eso vamos a aplicar también algo bastante parecido en el icono. En esta clase de aquí, nosotros vamos a cambiarle por una clase que nos provee Angular o una directiva que nos provee Angular. Entonces vamos a decir, al igual que como hacíamos aquí arriba en class, vamos a decir ng class y vamos a decirle aquí que vamos a agregarle una clase dependiendo si cumple algo. Es decir, si todo isChecked es verdadero, y para eso vamos a utilizar un operador ternario. Este dólar hace referencia como si fuera un if. Entonces es como decirle, si todo isChecked is true, pues haz lo que le coloque aquí. Luego le digo dos puntos y esto es como decirle else. Y aquí le coloco caso contrario. Entonces esto quedaría de esa manera. Si todo isChecked es verdadero, haz esto. Caso contrario, haz esto. Entonces aquí voy a decirle, si es verdadero quiero que le coloques la clase que habíamos escrito previamente. Pero en caso contrario, si es falso, vamos a cambiarle a una clase llamada FAR. Y vamos a decirle font_awesome_circle. Es decir, vamos a cambiarle el icono. Si es verdadero aparece este icono, si es falso aparece este otro. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a nuestra aplicación. Y si vamos allí, observa que ahora tengo mi tarea, pero si doy un clic, ahora está en falso. Si doy ahora un clic, ahora está en verdadero. Y aunque esto parezca bastante, digamos, inútil, en realidad esto refleja tal cual. Por ejemplo, si ahora está en falso y en la base de datos también está en falso. Y se coloca en verde y cambia el icono, entonces ahora está en verdadero, porque en la base de datos también está en verdadero. Entonces, ya finalmente nos falta agregar también un icono para poder eliminarlo. Entonces vamos a crear otro span, pero este que esté después del texto. Entonces aquí vamos a decir otro span. Y este span también vamos a agregarle una clase que utilice el cursor hover para poder ver la mano cada vez que posicionamos en el icono. Y a su vez también voy a agregarle, por ejemplo, una clase de color rojo. Entonces vamos a decir TextDanger, que es de Bootstrap, para que el icono esté de color rojo. Entonces vamos a agregar el icono aquí adentro del span. Y este icono va a tener la clase desde fontAwesome, FAR, fontAwesome_trash_alt. Entonces vamos a guardarlo. Y si refrescamos, observa que ahora vamos a tener el icono del eliminar hacia la derecha. Entonces observa que ya prácticamente, gracias a que estamos utilizando el display flex de Bootstrap, ya los ítems se alinean. Entonces uno está a la izquierda, otro está al centro, otro está a la derecha. Y entonces cada vez que yo doy clic en este icono de aquí, quiero que pase algo, quiero eliminar esta tarea. Entonces para hacer eso vamos a crearle un método. Vamos a colocarle aquí debajo del class un clic y vamos a decirle, cada vez que haces un clic en este icono,
voy a ejecutar un método que aún he creado que se llame delete_todo. Y este delete_todo lo que va a hacer es recibir el to-do, es decir, de la tarea, su clave. Entonces $key. Vamos a guardarlo y vamos ahora a ir a nuestro componente ts y vamos a escribir ese último método, delete_todo, y que está recibiendo una clave que es de tipo string. Entonces aquí adentro vamos a empezar a utilizar desde el servicio nuestro método para eliminar. Ese método recuerda que se llamaba remove. Entonces aquí por ejemplo yo puedo decir this.todoservice.removeTodo y lo único que le voy a pasar es la clave. Pero en realidad este método de aquí, si nosotros guardamos y tratamos de ejecutarlo, pues lo va a eliminar tal cual y va a funcionar. Por ejemplo, si nosotros vamos ahora a nuestra aplicación y damos un clic en este icono, observa que ahora se ha actualizado y se ha ido porque ahora ya no está en la base de datos. Observa que ahora nuestra base de datos está en null, no hay nada. Pero yo quisiera que aunque sea me muestre un mensaje de confirmación. Entonces vamos a decir, por ejemplo, de nuevo, otra tarea. Vamos a agregarla en este botón. Aquí está la otra tarea. Y por ejemplo, antes de eliminarlo yo quisiera una confirmación. Para hacer eso vamos a hacerlo de esta manera. Sí. Y aquí vamos a utilizar un método desde el propio navegador llamado confirm. Entonces vamos a decirle si confirm, que es un mensaje que aparece en el navegador, vamos a decirle el texto que va a mostrar. Si al mostrar el mensaje estás seguro, si quieres eliminar, estás seguro que quieres eliminarlo, entonces si él me devuelve true, si este método me devuelve true, entonces vamos a eliminarlo. Entonces aquí adentro tan solo le coloco lo que tiene que eliminar. Entonces si me devuelve falso, pues no va a entrar aquí y no lo va a eliminar, así de sencillo. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Vamos a nuestra aplicación. Y si esperamos y ahora vemos nuestra tarea, por ejemplo, quiero eliminar este que dice otra tarea. Observa que dice, ¿estás seguro de querer eliminarlo? Le digo cancelar y no lo elimina. Observa que si refresco mi aplicación, vamos a verlo tal cual, porque no lo he eliminado, aquí está la misma tarea. Pero ahora vamos a eliminarlo, vamos a dar un clic, le decimos eliminar, ok, y se va. Entonces, así de sencillo, hemos acabado con nuestro CRUD de Angular 5 y Firebase. Si tienes alguna duda, te recomiendo unirte al Slack y allí vas a poder encontrar a otras personas que también están estudiando Angular. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar muchos más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.